Regresamos. Regresamos con el doctor Guillermo Ortiz Martínez, a quien le aprecio mucho que esté aquí. Como dije hace un momento, Guillermo fue secretario de Hacienda del Gobierno de la República, fue gobernador del Banco de México y actualmente es tesorero del Grupo de los 30, este think tank de expertos a nivel internacional. Y bueno, pues te buscamos, Guillermo, justo por lo que mencioné hace un momento, que tiene que ver con tu texto, el texto que has publicado y que has titulado La manipulación económica del gobierno mexicano, que es una revisión puntual a los puntos que la propia presidencia de la República hizo para responder a las evaluaciones negativas, tanto de Moody's como de Standard & Poor's. Gracias por estar aquí, Guillermo. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Un gusto. Gracias por estar aquí. Pues te propongo el ejercicio, justo como lo haces tú en el texto, que es puntual. Es decir, vamos tema por tema, porque la presidencia de la República fue así. 12 puntos en donde, para efectos prácticos, nos está diciendo como sociedad que vamos bien o muy bien, y tú dices aquí hay una manipulación de los propios datos económicos para un discurso de esta naturaleza. En tu reflexión general, a reserva de detenernos en cada punto, ¿qué me dirías? Los puntos que señala la presidenta Sheinbaum son esencialmente correctos en el sentido de que son reales, o sea, son cifras reales, ¿no? Pero son cifras que se interpretan de una manera que no corresponde a la realidad. Si quieres, vamos, probablemente no vale la pena ir en detalle punto por punto. Tal vez no todos, pero algunos sí. Por ejemplo, la inversión extranjera. ¿Por qué no arrancamos ahí? La primera, una declaración que dice la presidenta donde presume que México está entre los 10 principales destinos de inversión extranjera en México. Digo, a nivel mundial. En Estados Unidos, directa, inversión extranjera directa. ¿Qué dices ahí? Eso es cierto, que está en los 10 primeros lugares, pero la gran mayoría de la inversión extranjera es reinversión. Esto es, a empresas que ya están instaladas en México y reinvierten utilidades. No es inversión nueva, no es que haya cola de inversionistas para entrar, ¿no? Es decir, estamos hablando de que sí tenemos un componente de inversión extranjera que es el más importante en el ranking, pero tú dices ¿qué porcentaje es la reinversión y qué porcentaje es inversión directa? Más o menos más de 75% de reinversión. ¿Y por qué no se invierte directamente y solo se reinvierte en México, Guillermo? Desde hace tiempo, y como sabes muy bien, Carmen, ha habido un desmantelamiento del Estado de Derecho, ha habido una erosión de la serie de normas y reglas que rigen, bueno, el comportamiento de los reguladores, del gobierno, etcétera. Ha habido un desmantelamiento de los órganos autónomos y bueno, hubo una elección recientemente del Poder Judicial que resultó en un incremento obviamente muy importante de la influencia del gobierno sobre el Poder Judicial. Esto quiere decir una centralización del poder y al no poder confiar los inversionistas en un verdadero Estado de Derecho, pues tienen obviamente temor a invertir. Obviamente México tiene fortalezas, es el socio comercial más importante de Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio, pero aún así, y con el rechazo de Trump de ratificar el tratado y más bien irlo posponiendo y revisando año con año, pues el nivel de incertidumbre aumenta. Pero desde mi punto de vista, la causa más importante es la erosión sistemática del Estado de Derecho, que es un requisito indispensable para la inversión, ¿no? Y ahí está, bueno, pues esta afirmación de que nos encontramos, sí, entre los 10 primeros destinos de inversión extranjera directa, la IED, pero bueno, como tú dices, principalmente la reinversión es lo que manda aquí.
Está, Guillermo, un asunto muy relevante que tiene que ver con los salarios y los aumentos, y nadie puede negar que efectivamente en México ha habido incrementos salariales importantes promovidos desde el propio gobierno. Hay una presunción de que esto ocurre así, pero tú haces un análisis y dices, sí, subieron los salarios, pero ¿qué pasa con la productividad? Correcto, Carmen. Yo creo que fue un acierto por parte de el gobierno anterior y de este gobierno el haber subido el salario mínimo, ¿no? Que estaba muy rezagado y siempre hubo un temor de subir los salarios mínimos porque se temía una contaminación con los contractuales, ¿no? Pero el tema es que han subido de manera muy importante los salarios mínimos. Eh, el punto es, ¿qué tan sostenible es esto, no? Porque si no aumenta la productividad, y la productividad está estancada desde hace por lo menos una década, ¿no? Este aumento es insostenible, porque si los trabajadores no producen más, ¿no? Bueno, pues ¿con qué les pagan, no? Con utilidades. Baterías. Y si esas no alcanzan, pues cierran los negocios, ¿no? Y esto afecta sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, no es sostenible un incremento de los salarios sin un aumento de la productividad. Y esto se refleja, y como sabes, en que México ha tenido el periodo más largo, los últimos 7 años, ha sido el periodo de más bajo crecimiento en la historia desde los años 80, desde la década perdida de América Latina. Entonces, este es un reflejo simplemente de la falta de productividad. Si no hay incremento en la productividad, esto es, en el producto por hora o por hombre trabajado, pues simplemente el país se estanca y es lo que está pasando. Entonces, bueno, desde luego que qué bueno que aumenten los salarios, pero el tema ¿es esto sostenible? ¿Es esto real? ¿Esto se puede llevar hacia adelante? La respuesta es no, porque simplemente no hay productividad y esto se refleja muy claramente en el nulo, bueno, el crecimiento económico en los últimos 7 años ha sido menor al 1% en promedio, ¿no? Que es, repito, el peor récord desde la década de los 80. Digamos entonces, Guillermo Ortiz, que como señala el gobierno, es verdad que México ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE en cuanto a aumentos salariales reales ajustados a la inflación, pero tú dices, pues sí, eso es verdad, pero el tema de la productividad no ha estado paralelamente creciendo así. Y entonces aquí lo que tenemos es un buen dato del gobierno mexicano que no se le puede negar, pero tendría que decir entonces en su informe, pues vamos creciendo con el incremento de salarios, pero aquí está el indicador de productividad y eso se omite, eso no se incorpora en el análisis gubernamental. Es correcto. Ahora, Es exactamente el punto. Dices aquí también un tema importante, el desempleo. El gobierno presume que tenemos la segunda tasa de desempleo más baja de la OCDE, solo superada por Japón. Y ahí te detienes analizando el tema, como diciendo no se puede comparar con Japón-México por muchas razones. Se presume, pues, la segunda tasa de desempleo más baja de la OCDE. ¿Qué dices tú? El primer punto es que alrededor de la mitad, alrededor del 50% de la fuerza laboral mexicana está empleada en actividades informales. Entonces, al estar empleada en actividades informales, vendiendo cosas en la calle, etcétera, o sea, sin empleo formal, la gente se considera empleada. Entonces, no se consideran, o sea, no se catalogan como desempleados. Por eso el desempleo es muy, muy bajo. Porque cuando a la gente le preguntan, ¿está usted empleado? Y el señor vende chicles, dice, sí, sí estoy empleado, sí estoy ocupado, ¿no? Y sí, O sea, está que no ocupado es una informalmente, y estadística. sí. Por eso no es una estadística relevante. México no tiene seguro de desempleo. Compararlo con Japón es absurdo, ¿no? Japón
obviamente tiene una tasa de desempleo sumamente baja, pero el 99% de la población en Japón tiene un empleo formal y en México es menos del 50%. No se pueden comparar peras con manzanas, ¿no? Estamos hablando de que se están mencionando niveles récords de empleo formal con 22.7 millones de puestos de trabajo registrados en junio del 26, pero lo que tú aquí dices es que este crecimiento no significa aparentemente que la proporción del empleo formal haya aumentado. Entonces aquí dices, aumentó, sí, pero aumentó lo informal. Es correcto. O sea, no ha variado el porcentaje de la población informal, o sea, de la población que está empleada en el sector informal, por lo menos en la última década. Por lo menos en la última década estamos en un punto crucial para cualquier sociedad, que son los empleos y la calidad de los empleos, sin duda. Y bueno, pues siguiendo la revisión que haces, estamos hablando de empleos, pero también de salarios. Tú te detienes en responder o en analizar el quinto punto del análisis que hace el gobierno mexicano, de la postura que tiene de sus 12 puntos, diciendo que el gobierno está presumiendo del salario base más alto en la historia de México. 669 pesos diarios, un 6.4% más que el anterior. Pero pues tú vuelves a hablar del tema de la productividad y vuelves a hablar de que hay una tendencia que no se podría sostener en el tiempo. Eso es correcto. Sí, ya lo comentamos, Carmen, y o sea, cualquier aumento salarial que no está basado en cifras reales de productividad, por definición no es sostenible, ¿no? Cuando vas a las cifras macro respecto al comercio, que es un tema crucial, el comercio anual entre México y Estados Unidos, también el gobierno mexicano está destacando y presumiendo, digámoslo así, como parte de lo bien que va México, se está destacando, y no hay que menospreciar el dato, por supuesto, el máximo histórico de los 839 mil millones de dólares, y que estamos en sexto lugar en el comercio anual entre México y Estados Unidos. Ese dato es muy potente. ¿Qué me dices tú? Correcto. No, es muy cierto. Ese es producto, obviamente, del Tratado de Libre Comercio. El tratado está todavía en entredicho porque no ha sido ratificado. Y, digamos, esto lo que refleja es que hay un sector muy importante de la economía que se ubica en el centro norte del país, que es el sector exportador. Uh-huh. Son exportaciones automotrices, exportaciones de equipos médicos, de equipo de cómputo, etcétera, ¿no? En ese sentido, México ha hecho un gran progreso. Sin embargo, en el resto del país, sobre todo en el sur del país, esto no ocurre, ¿no? Entonces, la brecha entre el norte y el sur se está ampliando, no disminuyendo. Y en el sur, digamos, en la parte no moderna de la economía, es donde vive la mayor parte de la gente. Entonces, esto no significa, eso no se traduce en mayor bienestar para la gente. Ese es el punto. Bueno, cuando dice la frase el gobierno de Sheinbaum que México vende más al mundo que nunca, pues eso también es verdad. Pero no, Cierto. no, ¿qué virtud le ves a eso? Eso tiene una virtud. Desde luego que es cierto. Y es importante. O sea, nadie puede soslayar el progreso que ha hecho México en materia de exportaciones, cómo se ha podido colocar como digamos, el proveedor más grande de Estados Unidos, etcétera. Pero repito, este es un sector relativamente pequeño de la economía, ¿no? Que está situado relativamente en cuanto a la proporción de gente que está empleada en este sector moderno versus la cantidad de gente que habita en el sur de México y en los estados que no se benefician directamente del comercio exterior. No sé si estoy siendo claro, Carmen. Sí, ahora te pregunto, no se benefician directamente, pero sí tiene un efecto multiplicador, ni modo que no, en el resto de la población, ¿o no?
Pues mira, tiene un efecto multiplicador eh, no muy importante, A ver. porque buena parte de las exportaciones de México eh, se dan porque se importa muchos de los productos que se incorporan en el proceso de exportación. O sea, el valor agregado de la exportación mexicana, excepto en algunos sectores, es relativamente pequeño. Entonces, el efecto multiplicador que tú dices es muy limitado. ¿Y por qué le damos tanta importancia? Entonces, bueno, es importante, pero cuando se habla del tema, se proyecta la idea de que depende la economía nacional de esto. Mira, yo creo que un sector importante de la economía nacional, que es el sector, digamos, moderno de la economía, que está situado otra vez en el norte y en el centro del país, eh, que son las empresas automotrices, empresas de autopartes, empresas aeroespaciales, empresas que fabrican equipos de cómputo, chips. Eso obviamente es una realidad. Y esto es muy bueno, mercado. No estoy soslayando esto, simplemente estoy eh, haciendo el punto de que esto beneficia a un sector que es relativamente pequeño dentro de la economía mexicana. Y los beneficios de ese incremento de las exportaciones, pues obviamente no se reflejan en la pequeña y mediana empresa y no benefician a la mayoría de los mexicanos. Tampoco lo perjudican. Desde luego que no. Benefician a qué. No es cierto. O Sí, sea, benefician a una franja importante de la economía. Tú dices, no a todo el mundo, no a todo el país, pero una franja importante de la economía sí depende de eso, sin duda. correcto. Es correcto, mercado. Es Y, correcto. y bueno, pues ahí tenemos entonces un máximo histórico importante de comercio anual entre México y Estados Unidos. Ya tú haces este análisis y lo atemperas, al final de cuentas en tu análisis pues destacas esto. Pero bueno, ahí queda como un ingrediente de una narrativa gubernamental de lo bien que está México en materia económica. Se presenta esto como un factor positivo y un factor robusto de una economía que tú no encuentras tan robusta. Mira, a ver, Mancamel, si la economía está estancada desde hace 10 años, si tenemos el crecimiento más bajo histórico, excepto por los años 80, ¿te acuerdas de la crisis de los 80? Sí. En América Latina, o sea, la década perdida. Desde entonces, México no había crecido tampoco. Ese es el principal indicador de que no va bien la cosa. Punto. Bueno, desde luego, ¿no? Sí, pues sí, si no crecemos o crecemos muy poco y no parecería que la perspectiva sea muy positiva si nos atenemos a lo que estaba respondiendo el gobierno, que era a lo que dice Moody's, a lo que dice Standard Poor's, a lo que dicen las calificadoras que ven un horizonte bastante triste para efectos de crecimiento en México. Desde luego, bueno, y ve el ingreso per cápita, el ingreso per cápita, el ingreso por habitante, pues está prácticamente estancado. Ahora, ¿qué me dices del consumo privado? Porque creció y se destaca también por parte del gobierno que hay que celebrar casi casi que creció 2.1% interanual. Pero tú dices algo que me gustaría que explicaras. Tú dices, eso ni buena noticia es. ¿Por qué? Bueno, porque están refiriéndose a un punto, si mal no recuerdo, están refiriéndose a que el crecimiento del consumo se dio en un mes específico o en un trimestre específico, Ujú, ¿no? ujú. Pero no, eh, ese no es el caso si vemos una serie histórica un poco más larga, ¿no? Ya, o sea, si destacas el dato que te conviene, el mejor dato que te encontraste para decir, miren, qué bien vamos, pero ese dato no lo contrastas con otros datos anteriores que te den una franja más amplia de entendimiento, pues ahí hay una manipulación, tú dices. Eso es correcto, ese es exactamente el punto. Ese es el Claro. punto. Ese es el punto. Hay una parte que tiene que ver con, tú dices, con lo que probablemente sea lo más engañoso desde tu análisis, que es el 10º punto. Tú dices que la actividad económica general ha mantenido una tendencia alcista y ha alcanzado un nuevo máximo. Pero tú revisas y ves de 2019 a 2024 y en tu análisis no se sostiene la afirmación. Y eso ya lo comentamos hace un momento, Ujú. ¿no? La economía está estancada Sí, pues. desde hace, o sea, toda la administración
de López Obrador y el primer año de Sheinbaum, la economía ha crecido en promedio menos del 1%. Quiere decir que, o sea, si la población está creciendo más o menos a ese ritmo, quiere decir que el ingreso per cápita está estancado, ¿no? Tal cual. Bueno, pues te remites a lo que fue los tiempos de la Madrid, que fue la crisis tremenda, etcétera, pero a partir de entonces no habíamos dejado de crecer de esta manera. Ahora, más allá de que estás deteniéndote punto por punto, ahora te preguntaré para cerrar la charla, ¿qué según tú debería suceder para que esto se revierta en términos de crecimiento? Pero antes de eso, está el tema que tiene que ver con la actividad industrial. También se presume el dato de la actividad industrial que tiene que ver con un repunte en el mes de abril, y entonces eso también se coloca en los 12 puntos que el gobierno dice, miren, palomita, 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 estamos muy bien en la economía. Tú dices, alto aquí, ¿qué pasa con la industria? No, escogen un mes, el mes de abril, que creció, pero vete para atrás, Ujú. ¿no? Y analiza los datos mensuales o trimestrales, y obviamente el crecimiento de la actividad industrial fue mucho menor en promedio que en abril, ¿no? O sea, otra vez, es una selección muy selectiva, por así llamarlo, ¿no? De datos puntuales que dan un cierto panorama, pero que metiéndose a analizarlos, realmente no corresponden a la realidad, ¿no? ¿Qué me dices de la inflación? Porque desde luego hay una expectativa, hay un mandato del Banco de México para que en algún momento se pueda tener una inflación en el rango de 3% y se presume que estamos en 3,6%, lo cual se está destacando como algo positivo, que estamos cerca, digamos, de lo que sería la expectativa o el mandato del Banco de México para este propósito. Tú Eso es dices, cierto, eso es cierto, ¿eh? eso es cierto, porque está el 3,6. Correcto. Pero ¿cómo analizas tú el punto y dices, bueno, ¿cuál de las inflaciones en todo caso? Y bueno, la inflación eh, no subyacente, digamos que es un término técnico, pero que eh, filtra, digamos, los datos de inflación para tomar en cuenta las tendencias de más largo plazo, está por encima del 3, cercana al 4%, ¿no? Pero mira, no quiero soslayar, no quiero tampoco decir que no es bueno lo que está pasando en materia de inflación, sí lo es. Ujú. La inflación está muy cerca de la meta del Banco de México. Sí. Pero mira, al final del día, digo, podemos ir examinando punto por punto, pero la realidad es que la economía está estancada y que no hay inversión privada y no hay dinero para la inversión pública. O sea, la inversión privada también está estancada. Si vemos, no quiero, digamos, meterme a revisar cifras detalladas, pero es un hecho eh, que tanto indicadores cuantitativos como cualitativos, por ejemplo, la confianza de los inversionistas sobre el futuro de México. Hacen una pregunta, ¿no? ¿Eso es un buen momento para invertir? Y la respuesta desde hace, vamos, años es que no es un buen momento para invertir. Entonces, eh, volvemos al tema del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica, del enorme problema que significa para México el crimen organizado y la extorsión que el crimen realiza a las actividades económicas en buena parte del país. Y eso todos lo sabemos, Carmen, ¿no? Y este es quizá el tema más relevante desde el punto de vista económico, ¿no? Cuando el gobierno te cobra impuestos, pero también las mafias locales te cobran un derecho de piso por vender tus productos, ya sea que tienes un restaurante o que estás vendiendo, no sé, productos agrícolas en la calle, te cobran, ¿no? Y esto obviamente tiene un efecto tremendamente nocivo
sobre la actividad económica. Totalmente de acuerdo contigo, hablando de la extorsión y hablando de otras cosas que también son criminales. Desde luego, para efectos prácticos, Esto sin contar, digamos, con el costo humano, ¿no? O sea, sí, el desaparecidos, crímenes, etcétera, ¿no? Estamos hablando en términos puramente económicos. sí, desde luego que el fenómeno criminal está muy extendido y de muchas maneras debe impactar a todos los ámbitos de la sociedad mexicana, incluyendo la economía, por supuesto, y las inversiones. Pero para efectos prácticos, estamos sí en esta revisión de lo que tú estás viendo sobre este informe que se presentó hace unos días, la fortaleza de la economía en México presentado en gráficas. Me parece muy importante escucharte porque te diste a la tarea de revisar punto por punto y te detuviste en estos que estás aquí comentando. Está el tema de la deuda. A ver, ¿qué ha ocurrido con un factor tan importante como el de la deuda? Porque aquí al final de cuentas estamos viendo cómo el nivel de endeudamiento en México se tiene que analizar. ¿En qué punto estamos? ¿Qué dice el gobierno y qué analizas tú sobre el tema de la deuda? ¿Estamos en un problema serio o no? Deuda como proporción del producto, eh, de acuerdo a las cifras oficiales, está en alrededor del 51%, que es una cifra que no compara mal respecto de otros países, ¿no? Sobre todo después de la pandemia, que hubo un crecimiento muy importante de la deuda, ¿no? Aquí el punto es que eh, hay un tema de sostenibilidad de finanzas públicas. Digo, podemos pasarnos horas hablando de Pemex, podemos hablar de Comisión Federal de Electricidad, etcétera, ¿no? Pero eh, el tema es que los ingresos gubernamentales no están creciendo a la par de las erogaciones que ya están comprometidas. Por ejemplo, todos los subsidios, las transferencias. Las transferencias han aumentado de manera muy importante, ¿no? Todos los programas que en sí son buenos, ¿no? Por ejemplo, el programa de asistencia a las personas de mayor edad, etcétera, obviamente es algo deseable, pero es algo que se ha hecho de manera indiscriminada. ¿Por qué se están apoyando a personas que ya tienen pensiones, por ejemplo, ¿no? O sea, yo podría cobrar, ¿no? Esta ingreso adicional que da el gobierno a personas de mayor edad, pero bueno, yo tengo una pensión, ¿no? No tengo por qué cobrarlo. Y, son temas importantes porque aquí el tema, Carmen, es qué tan sostenible es esto, ¿no? ¿Qué tan sostenibles son las finanzas públicas? Si los ingresos no crecen y los gastos que ya están comprometidos crecen de manera sistemática, de manera muy importante año con año, ¿no? Porque eh, las pensiones para adultos mayores pues siguen una tendencia, ¿no? Que tienen que en parte que ver eh, con que la población en México, al igual que en la mayor parte de los países del mundo, pues es una población que está siendo cada vez, en la cual está siendo cada vez más importante los adultos mayores, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sin duda. O sea, el tema demográfico, o sea, esto podemos hablar mucho tiempo sobre ello, que es muy importante, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Hay una parte, Guillermo Ortiz, que me parece relevante destacar de lo que tú escribes, que tiene que ver con que una cosa es gestionar el ciclo económico y otra solucionar problemas estructurales. Te detienes ahí para decir, bueno, ¿qué es lo que tendríamos que esperar realmente de un gobierno que esté gestionando y esté administrando el día a día o que haga cosas para resolver estructuralmente los problemas? Aquí, por lo que entiendo, tú estás viendo que solo se gestiona el ciclo económico, pero no lo otro. Y bueno, y volvemos al punto del Estado de Derecho, ¿no? Ah, obviamente el gobierno y la presidenta se reúne con empresarios, eh, como se les sacó el Plan México desde el inicio de su gobierno, luego lo volvieron a revisar, y
esto no ha dado los resultados que se esperaban. O sea, no estamos viendo un crecimiento de la inversión privada. ¿Por qué? Pues porque no hay confianza. Y no hay confianza, eh, sobre todo, en que las leyes se van a aplicar y que se van a aplicar de manera imparcial. Volvemos al punto del Estado de Derecho que para mí es fundamental, ¿no? Entonces, estos son los problemas estructurales de la economía mexicana y en la medida que no se enfrenten y que se piense que simplemente con la convocatoria a los empresarios, y obviamente cuando van los empresarios se reúnen con la presidenta, pues son reuniones cordiales y efectivamente hay un buen ambiente, No, sí, no pero es pleito, no eso es. no, Sí. Muchas ¿perdón? fotos, sí, muchas fotos, pero no inversión. O sea, nos comprometemos a Correcto, quién sabe cuántos miles y miles y miles, pero a la hora de invertir no lo hacen. Entonces acaba es siendo buenas correcto, fotografías. es correcto. Ujú. Y bueno, ya el gobierno ha intentado más recientemente El Plan meterse en México, ¿qué te temas de... parece? ¿Perdón? El Plan México, ¿qué te parece para incentivar la inversión? Ha sido un esfuerzo importante del gobierno para que la gente, para que los inversionistas inviertan. ¿Te parece interesante lo que plantean en el Plan México? Desde luego que sí. O sea, inversión en infraestructura, inversión en telecomunicaciones, inversión en electricidad, que es una carencia fundamental de México. El tema es cómo, ¿no? Por ejemplo, en la parte de electricidad, eh, el CFE tiene que tener el 54% de la... Esto fue un cambio que hizo López Obrador. Ujú. Entonces, esto necesariamente implica mayor deuda pública y la falta de seguridad jurídica sobre qué pasa si el proyecto no va bien, ¿no? En lugar de que el sector privado presente proyectos viables, que sean financiables, que sean bancables y que no impliquen eh, un compromiso del sector público para rescatarlo en caso de que no funcione, ¿no? Eso no está ocurriendo. Porque Eso no. tenemos estos candados que son autoimpuestos y que no se han quitado. Han ocurrido cosas estructurales, Guillermo Ortiz, en este país en los últimos años. Tú hablas del Poder Judicial, hablas de la incertidumbre del Estado de Derecho. Han ocurrido cosas muy importantes, ha habido cambios acelerados, se ha desmontado buena parte de las estructuras legales e institucionales en México que se construyeron en todo el proceso transicional. Revertir eso sería lo que permitiría la inversión o qué tendría que ocurrir según tú. Correcto, hay que revertir Pero a esto. ver, revierte, ¿cómo reviertes eso? Pero a ver, te escucho. Bueno, está complicado porque ha habido cambios constitucionales que tendría que echarse para atrás, ¿no? Ajá. Bueno, tenemos una oportunidad, el año que entra hay elecciones. eh, Esperemos que estas elecciones sean competitivas y vamos, que esto sea el principio de un cambio, ¿no? Ojalá. Pero si no hay un compromiso por parte del Ejecutivo de manera firme de reconstituir un país de leyes, un país de separación de poderes, un país donde la gente pueda confiar en que se va a hacer, que las decisiones que tomen los tribunales sean las justas, pues difícilmente vamos a poder tener inversión privada y crecimiento económico, ¿no? Yo lo resumiría así, Carmen. Básicamente en eso, pues Guillermo Ortiz Martínez, te aprecio mucho que nos hayas compartido esta revisión que has hecho sobre este planteamiento de los 12 puntos que hizo el gobierno mexicano. Y bueno, pues tu reflexión general es que debe revertirse un conjunto de cosas para que entonces se reactive la inversión. Ahora te pregunto, antes de que ocurriera todo este proceso de López Obrador para acá, ¿tampoco es que hubiera demasiada inversión o sí? Desde luego que durante los sexenios de Cedillo, Calderón y Fox sí hubo inversión, ¿no? Obviamente se estaban consolidando las bases que se pusieron
desde las épocas de Salinas de Gortari, etcétera, ¿no? Yo creo que el punto de quiebre vino con Peña Nieto también, en el sentido de que, bueno, sí se plantearon reformas estructurales muy importantes en el sector energético, pero fue ahí, en ese sexenio, donde se destapó la corrupción de una manera mucho más notoria que en el pasado. Y esta fue la bandera que utilizó López Obrador para convencer a la gente y llegar al poder, ¿no? Acuérdate que dijo, bueno, ya se acabó la corrupción, no vamos a robar, no vamos a decir mentiras. Y bueno, pues tú sabes muy bien que esto no es lo que ha pasado desde el sexenio de López Obrador. No, claramente La no. corrupción ha ido en aumento, el huachicol, en fin, podemos seguir comentando esto durante un tiempo largo, pero ciertamente las promesas que hizo López Obrador no se cumplieron. Podemos ir platicando muchísimo tiempo, pero déjame cerrar con esto que dices, porque es un tema descomunal, el huachicol. Huachicol fiscal, y ahora hemos visto los operativos para incautar procesadoras de combustible, refinadoras de combustible, cosa que ya agrega a lo que ya se tenía de este delito descomunal que ha impactado de manera enorme a las finanzas públicas nacionales y al país entero. ¿Cuál es tu mirada del tema del huachicol? ¿Cómo lo has visto en tu revisión de experto? Realmente no me he metido a examinar el tema a fondo, pero este es un tema nuevo, ¿no? Es un tema de la administración anterior. De la reforma de Peña Nieto para acá, de cuando se abrió la puerta para poder invertir privadamente el petróleo. Pero el huachicol es una operación muy sencilla, es importación, digo, básicamente consiste en importar gasolina, ¿no? De Estados Unidos y no pagar impuestos. Ese es el huachicol fiscal. El huachicol original es robarse el combustible y el huachicol fiscal es no pagar impuestos en proporciones multimillonarias. Antes existía el huachicol, o sea, simplemente perforar los tubos y robarse el combustible, ¿no? Ahora hay las dos cosas. Es correcto. Pues sí, y ahora lo refinan. Oye, y ahora lo refinan. El segundo paso es una ocurrencia ahí, digamos, que pasó en el sistema el sexenio del Obrador, ¿no? Digo, no se habían dado casos de huachicol fiscal antes. Sí de huachicol en el sentido de robo de combustible, pero no de la importación ilegal y del no pago de impuestos. Y ahora, como tú señalas, bueno, procesos de refinación. De esto realmente ha salido poco. Pero ya veremos qué tan grande es esto, ¿no? Ya veremos y seguiremos hablando, si me lo permites. Guillermo Ortiz Martínez, gracias por esta conversación y gracias por compartir pues lo esencial de este texto que publicaste recientemente, hace unos días, La manipulación económica del gobierno mexicano, que es la frase que usaste para describir tu análisis. Gracias por estar aquí, Guillermo, y hasta la próxima. Muchas gracias, Carmen. Gracias por estar aquí. Pues ahí está esta revisión que hace Guillermo Ortiz Martínez, ex gobernador del Banco de México y ex secretario de Hacienda, de esto que planteó hace unos días el secretario de Hacienda, estos 12 indicadores económicos para demostrar que la economía mexicana está funcionando muy bien. Y bueno, pues sí, están aquí los puntos específicos que mostró Edgar Amador. Presentó hace unos días, como digo, la fortaleza de la economía de México, presentado en gráficas. Y coloca aquí pues que México está dentro de los 10 países de mayor inversión extranjera. Se habla de la recuperación histórica del salario mínimo, se habla de que México es la segunda menor tasa de desempleo de la OCDE, se habla de que México y Estados Unidos comercian más que nunca, se habla del récord histórico de las exportaciones y de la inversión que creció 5.9% anualizada, además del consumo de las familias que sigue recuperándose, tendencia positiva en 2026, de la actividad económica que mantiene tendencia creciente y alcanza un nuevo máximo, de la actividad industrial que alcanza su mayor nivel desde octubre del 24, de una inflación en 3.6%, que es a su nivel más bajo en 8 meses, y bueno, pues todos los puntos que se han analizado aquí son
es la manera en que el gobierno mexicano ha dicho que está la economía mexicana fuerte, pero el ex secretario de Hacienda y ex gobernador de Banjico nos ha hecho esta revisión puntual de lo que él considera no es más que una manipulación en materia de cifras. No es que sean falsas las cifras, es la manera en que se presentan, y como dice el propio Guillermo Ortiz, que hay cosas que se omiten, como que hay preocupación sobre la deuda, por ejemplo. De eso no se habla en las cifras del gobierno mexicano. Se habla de la relación de deuda-PIB, la deuda y su relación con el Producto Interno Bruto en México. El gobierno mexicano la sitúa en 51.7%, frente a estimaciones más amplias de la deuda pública bruta del Fondo Monetario Internacional, que la ubica en 62%, no en 51.7%, sino en 62%. Y lo que dice Ortiz es que saben que Pemex sigue estando muy endeudada y depende de las transacciones federales, y pueden constatar que las reformas judiciales han generado incertidumbre en la economía y que el marco energético del gobierno está impidiendo la entrada del capital privado, entre otras cosas. Así que bueno, pues están las dos maneras de exponer cómo está la economía mexicana, con las mismas cifras, analizadas y observadas de diferentes ángulos, pues se puede tener una perspectiva o la otra. Así que pues ahí está lo que se ha presentado por parte del gobierno mexicano que acabo de leer, y aquí está el análisis que hace Guillermo Ortiz Martínez de esto que él llama manipulación económica del gobierno de la República. Y ahí está lo que usted puede revisar más ampliamente en este texto y en lo que ha informado el gobierno federal hace unos días. Pues ahí está, tema principalísimo el de la economía y la real situación de México.